Integridad y sabiduría se complace en presentar desde Santo Domingo, República Dominicana, la tercera sesión de la Conferencia por su Causa 2018. Sé santo, porque Él es santo. En esta ocasión, los dejamos en compañía del pastor Sugel Michelén y la plenaria Amenazas a la Santidad, el legalismo y el libertinaje. Sean todos bienvenidos. Bien, por favor, no abran sus Biblias en Primera de Pedro. Abran sus Biblias en el libro del Génesis. Sí, es que Miguel abrió ayer Pedro, CJ, Pedro. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Y la serpiente era astuta más que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él también comió. En la Odisea de Homero se habla de dos grandes monstruos marinos llamados Escila y Caribdis. Dos monstruos que estaban situados a la orilla opuesta de un estrecho canal. Cuando los marineros trataban de evitar a Escila, era muy probable que se acercaran peligrosamente a Caribdis y viceversa. Y ninguno de los dos destinos era mejor que el otro. Caer en manos de cualquiera de los dos era una destrucción segura. De manera que se requería de mucha pericia para navegar por el justo medio, evitando el peligro a ambos lados. Bueno, lo que yo quiero mostrarles, mis hermanos, en esta noche es que los cristianos tenemos un desafío similar, con la diferencia de que nosotros no estamos lidiando con dos monstruos mitológicos, sino con dos enemigos muy reales de los que tendremos que cuidarnos a través de toda nuestra vida si queremos crecer en santidad. Me refiero al legalismo y al libertinaje, o si queremos usar un lenguaje teológico más preciso, podemos decir que vamos a hablar del legalismo y del antinomismo. Y voy a explicar en un momento ese término. Mis hermanos, si nos descuidamos al navegar a través del estrecho canal de la vida cristiana, fácilmente podemos caer en las garras de uno o en las garras del otro, y el resultado será igualmente desastroso. Y aunque a primera vista estos dos monstruos, el legalismo y el libertinaje, o legalismo y antinomismo, parecen muy diferentes entre sí, yo voy a demostrarles en la noche de hoy que son mellizos nacidos en el mismo vientre. Como de hecho señala Sinclair Ferguson en el libro que citó Miguel hace un momento. De paso, el libro ya está traducido al español, va a ser publicado el año que viene. Todavía no tienen seguro de cuál va a ser el título, pero si tú quieres hacerle un favor a tu alma, cuando el libro salga publicado, léelo y reléelo cuidadosamente.
Es el mejor libro que he leído hasta ahora acerca de este tema. Ahora, mis hermanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de legalismo y de antinomismo? ¿Cuál es la naturaleza de estos dos peligros que amenazan la verdadera santidad? Bueno, por razones que vamos a ver en un momento, debemos comenzar por el legalismo para luego ver cómo el corazón legalista produce el antinomismo. Ahora, antes de pasar a definir lo que es el legalismo, permítanme tomar unos minutos para ver o para hacer algunas aclaraciones sumamente importantes, no sea que por tirar el agua sucia de la bañera tiremos con ella al niño. ¿Qué no es el legalismo? Bueno, en primer lugar, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo, y por eso estamos en esta conferencia. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. La Biblia enseña claramente que Dios a todo el que justifica también lo santifica. Y también nos enseña que nosotros tenemos una responsabilidad personal en el proceso de santificación que comienza en la conversión. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién es el que tiene que limpiarse de toda contaminación de alma y de espíritu? ¿Quién es el que debe perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Somos tú y yo. Y Pablo dice en Romanos capítulo 7: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos tú y yo que por el espíritu, en dependencia del espíritu, tenemos que hacer morir las obras de la carne. En segundo lugar, tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida para el cristiano tampoco es en sí mismo legalismo. Tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida para el cristiano en sí mismo, eso no es legalismo. Aunque la ley moral ya no nos condena porque Cristo pagó por nuestros pecados, mis hermanos, esa ley sigue siendo la norma moral por medio de la cual debemos guiarnos, por medio de la cual distinguimos el bien del mal. Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 12 que a la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y más adelante en el versículo 22 Pablo dice: yo en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y en Romanos capítulo 13 versículo 8 Pablo dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego en el versículo 10 el cumplimiento de la ley es el amor. Mis hermanos, la ley son los ojos del amor. En tercer lugar, restringir mi propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por amor a mis hermanos para no serles de tropiezo tampoco es legalismo. Hay ciertas cosas que pueden ser legítimas para cualquiera, pero no lo son para mí. Dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De manera que hay cristianos que por amor a su alma, por el cuidado que tienen con su propia santidad, van a tener que restringirse de ciertas cosas que son perfectamente legítimas para otros. Y mis hermanos, eso no es legalismo. ¿Qué es entonces el legalismo? Bueno, una definición muy común es que consiste en tratar de ganarse la salvación haciendo buenas obras. Es la forma más sencilla de definir el legalismo. El problema es que esa definición es demasiado estrecha. El legalismo es mucho más sutil que eso. Ciertamente todo aquel que está tratando de ganarse la salvación por sus buenas obras es un legalista. Pero el legalismo es un problema más sutil y precisamente por eso es mucho más letal. Volvamos una vez más al pasaje de Génesis 3 que leímos al principio, porque allí nació el legalismo.
El legalismo nació en el mismo momento en que el pecado entró en el mundo. Noten la tentación de la serpiente en el versículo 1, que era lo que él estaba tratando de hacer en la mente y en el corazón de Eva, porque eso fue lo que produjo finalmente el legalismo. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Wow. Esto no solo fue un ataque directo hacia la palabra de Dios. Mis hermanos, primordialmente esto fue un ataque al carácter bondadoso de Dios. Dios los ha colocado en el paraíso lleno de árboles codiciables, de frutas sabrosas, y ha colocado un cerco alrededor de cada árbol para que ustedes no lo puedan tocar. Eso no solo es absurdo, eso es una mezquindad de parte de Dios. Satanás estaba presentando a Dios como un ser mezquino. Y por supuesto, mis hermanos, esta era una mentira perversamente mentirosa. Porque el mandato original que Dios le había dado a Adán antes de crear a Eva era extravagantemente abundante. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 16. Y ordenó, noten esa palabrita importante, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Notaron, Dios le ordenó, Dios le mandó a Adán y a Eva que comieran de todos los árboles del huerto, excepto de uno, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás quería que Eva centrara su atención en ese único árbol prohibido, de tal manera que todos los demás desaparecieran de su vista. Era como poner el árbol delante de sus ojos para que ella no pudiera ver el bosque. Y cuando Eva dejó de ver el bosque, también perdió de vista la bondad de Dios y la intención detrás del mandamiento. Es interesante notar que Dios no le dio ninguna explicación a Adán de por qué no debían comer de ese árbol. No era porque su fruto fuera venenoso, no era porque el árbol era feo. Ellos no sabían en ese momento qué mal podía haber en comer de ese fruto. De manera, mis hermanos, que este mandamiento era un llamado a obedecer a Dios como un acto de amor y de obediencia. Un acto de amor. Ellos debían confiar en Dios simplemente por quien Él es en sí mismo. Si Adán y Eva obedecían a Dios, ellos iban a fortalecer, ellos iban a acrecentar esa relación de amor y confianza que Dios quería tener con ellos. Pero el diablo logró desconectar el mandamiento de la bondad de Dios. Hermanos, si van a olvidar algo de lo que yo voy a predicar esta noche, no olviden esto. Lo que el diablo estaba tratando de hacer era hacer una desconexión en la mente, en la psiquis de Eva, entre el carácter bondadoso, bueno, amoroso de Dios y el mandamiento de Dios. Y fue esa idea distorsionada de la bondad de Dios y de la ley de Dios lo que produjo el legalismo. Si Dios es un ser tan restrictivo, si él no es tan abundante en su bendición y en su provisión,
entonces, consecuentemente, nosotros tenemos que lograr su favor ganándolo. Vamos a tener que ganarnos el favor de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios no porque lo amamos y confiamos en su amor, sino porque es una manera de obtener su favor. Mis hermanos, esa es la esencia del legalismo. Y déjame decirte algo. Si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Porque el legalismo, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, es algo que está impregnado en nuestro ADN espiritual. Eso está en tu torrente sanguíneo. Nosotros somos todos legalistas en recuperación. Llevamos dentro un católico romano. Todos nosotros. Y tenemos que pelear con eso todo el tiempo. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que venir a la iglesia, tengo que ofrendar generosamente para que entonces Dios me acepte y me bendiga. Eso es legalismo. ¿Alguna vez has pensado, te has levantado por la mañana a las 5 de la mañana? Tuviste tu lectura de la Biblia, 2 horas leyendo la Biblia, media hora orando. Wow. ¿Alguna vez te has pensado, hoy Dios tiene que bendecirme? Ese es el legalista que está en ti. Esa es la esencia del legalismo. Mis hermanos, el evangelio nos mueve a obedecer a Dios por el hecho de haber sido aceptado en Cristo únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe. Eso es lo que me dice el evangelio. Pero el legalismo me lleva a querer obedecer para ser aceptado. ¿Ven? El legalismo pone el caballo detrás de la carreta. Pero ahora escuchen. Es esa misma visión distorsionada de Dios y de sus mandamientos que produce el legalismo, lo mismo que produce el antinomismo, que es el monstruo que está en el otro lado del canal. La palabra antinomismo son 2 palabras griegas: anti en contra de, nomos ley, en contra de la ley. Básicamente el antinomismo asume que nosotros podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciando su ley moral. Ahora, ¿por qué el antinomiano quiere desechar la ley de Dios? Porque él también es incapaz de ver la bondad de Dios en la ley. Él no ve bondad en la ley de Dios. Ahora, por supuesto, mis hermanos, muchos antinomianos no se ven a sí mismos como antinomianos. Y es posible que haya muchos aquí o algunos aquí que son antinomianos y no lo sabían. Porque esto es más una actitud del corazón que una creencia teológica formal. Es el pensamiento de: no hay problema, Dios me acepta tal como soy. Su amor es incondicional. Su gracia es tan abundante que yo puedo darme el lujo de ser yo mismo. ¿No suena mal? Alguien dijo una vez que decir una media verdad como si fuera toda la verdad es una mentira. Decir una media verdad como si fuera toda la verdad es una mentira. Es por eso que tanto el legalista como el antinomiano pueden apelar a la Biblia para apoyar su posición, porque ellos buscan en la Biblia medias verdades. La Biblia contiene suficientes mandamientos y exhortaciones que si tú las aíslas del resto de las escrituras, parecen apoyar el legalismo. Absteneos de toda forma de mal. Eso está en la Biblia. 1 Tesalónica 5:22. Sed santos, porque yo soy santo. Nuestro texto lema.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso está en la Biblia, primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Sin embargo, hay otros pasajes en la misma Biblia que presentan con tanta fuerza la sobreabundante provisión de la gracia que Dios nos ha dado en Cristo, su amor incondicional, que si tomamos estos textos como textos individuales y fuera de su contexto, parecen apoyar el antinomismo. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo creo que si nosotros hiciéramos un top 10 o los 10 versículos más mal citados de la Biblia, ese es uno. Ese es uno. Dos creyentes van transitando por una autopista. El creyente que va, o dos que profesan ser creyentes, ¿verdad? El que va en el asiento del pasajero, mira el velocímetro. El hermanito hace rato que ya pasó el límite que la ley permite. Se lo hace ver, pero resulta que es un antinomiano. Así que le dice: tranquilo, no te afanes tanto, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, mira, si tú eres de lo que piensas así, déjame decirte dos cosas. La primera es que aunque estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley de tránsito de República Dominicana. De eso estoy seguro. Y te pueden pegar una multa. Pero lo segundo que te quiero decir es que estás mal interpretando el texto. Y eso es lo más peligroso. Pero lo veremos eso en un momento. Ahora, yo quiero estar seguro de que nosotros hemos entendido cuál es la naturaleza psicológica, no teológica solamente, la naturaleza psicológica del legalismo y del antinomismo. Así que permítanme volver a repetir qué es lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros hemos dicho que el legalismo surge de una imagen distorsionada de Dios, que lleva al legalista a tratar de ganarse su favor a través de su obediencia. El legalista desconecta la ley de Dios del carácter bondadoso de Dios. Y por lo tanto comienza a ver a Dios como una especie de policía magnificado, como un matagozo cósmico, que nos está vigilando desde el cielo para ver si te estás divirtiendo más de la cuenta para prohibírtelo. Hemos visto también que es esa misma perspectiva distorsionada de Dios y de su ley que produce el antinomismo. Ambos han divorciado la ley de Dios del amor de Dios y de la bondad de Dios. No, Dios no es un matagozo cósmico que está en el cielo prohibiéndote todo lo que te gusta. Dios es más bien como ese padre que llega a la cocina y se encuentra a su niño de 3 años jugando con el cuchillo más afilado. Y le dices: no lo toques, porque lo ama. La ley de Dios es una expresión del amor de Dios. Es una expresión de la bondad de Dios. Pero como bien señala Sinclair Ferguson, la única diferencia entre el legalista y el antinomiano es que el legalista decide asumir la carga con pesadez. Bueno, hay que obedecer. Alguien decía: yo nunca he conocido un legalista feliz. No se puede. No se puede. El legalista decide asumir la carga con pesadez, mientras que el antinomiano rehúsa llevar la carga y se la quita de encima. Pero ambos ven a Dios bajo la misma luz. Ven, hermanos, son mellizos nacidos en el mismo vientre. ¿Cuál es el remedio entonces para librarnos de ambos males? Ya vimos la naturaleza del legalismo y el antinomismo. Veamos ahora el remedio. Y aquí es, mis hermanos, donde el asunto se torna complejo. Porque es muy probable que al tratar de huir de uno de los dos monstruos caigas en los brazos del otro. Es por eso que muchas personas que han estado por años
sometidas a un régimen eclesiástico muy legalista, cuando logran zafarse de ese yugo, generalmente se van al otro extremo y comienzan a mirar con recelo toda predicación que enfatice la obediencia del creyente a los mandamientos de Dios. Por evitar a Escila, caen en manos de Caribdis y viceversa. Pensemos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Ustedes recuerdan la historia. El hermano menor decide irse de casa, comienza a vivir perdidamente en un completo libertinaje, pero tan pronto vuelve en sí, ¿qué sucede? Él comienza a planificar cómo ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras. Pasó del antinomismo al legalismo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta aquí va bien. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Va bien. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora está pensando como un legalista. Estoy dispuesto a convertirme en tu esclavo para poder hallar gracia delante de tus ojos. Lo interesante es que el hermano mayor pasó el proceso a la inversa. ¿Recuerdan? Durante años él estuvo sirviendo al padre, pero con un espíritu legalista. Y cuando se dio cuenta que el asunto no funcionaba, se resintió contra el padre, se llenó de amargura y le faltó el respeto. El padre le dijo: mi hijo entra a la fiesta. No entra a la fiesta. Pasó de legalista a antinomiano. Porque es que son mellizos nacidos del mismo vientre. Así que, mis hermanos, cuando hablamos del remedio para curar estos males, debemos entender que no podemos tratar de curar el legalismo con una dosis de antinomismo, como tampoco podemos tratar de curar el antinomismo con una dosis de legalismo. El único remedio eficaz para curar ambos males de una vez por todas es el evangelio de la gloria de Cristo, porque es allí donde brilla en toda su intensidad el incomprensible, inconquistable amor de Dios, que no solo entregó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, sino que también envió su Espíritu para que morara en nosotros, de tal manera que Él en nosotros produzca una nueva capacidad y una nueva motivación para la obediencia. Esa es la única cura para el legalismo. Es el evangelio. Cuando yo era nuevo creyente, ¿qué pasó? Respeten a sus predicadores. Hace unos 41 años yo leí una ilustración que me impactó tanto. Permítanme compartirla con ustedes, pero aclarando que ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada. Ok. Imaginemos a una mujer imperfecta como todos nosotros, casada con un hombre perfecto. Perfecto. Y que espera el mismo grado de perfección. Él llega a la casa, le pasa la mano a los muebles para ver si hay algo de polvo, a todos los muebles. Una vez estaba en una sesión de consejería y me dice: pastor, mire, si usted no habla con mi esposo, yo me voy a volver loca. Cuando él llega de la calle, él se quita los zapatos y él espera que yo ponga los zapatos en el closet, exactamente en el mismo zócalo, uno al lado del otro. Este hombre era así más, era perfecto. Después de varios años de matrimonio, ella está desesperada, porque es evidente que ella nunca va a llenar el estándar de su esposo, pero no puede divorciarse porque el tipo no le da motivo, era perfecto. Para complicar las cosas, aparece otro hombre en la escena. Ahora escuchen bien,
porque aquí es que la cosa se pone buena. Este hombre también es perfecto, pero él está lleno de bondad, él está lleno de ternura, él es compasivo y todopoderoso. Que al ver a esta mujer en su desesperación, le propone el siguiente plan. Mira, como te casaste con este hombre hasta que la muerte los separe, esto es lo que yo voy a hacer por ti. Yo te voy a quitar la vida. Y así termina tu matrimonio. Pero luego te resucitaré de los muertos y me desposaré contigo, para que ahora con mi ayuda tú vivas para mí y para nadie más. Mi hermano, si alguna vez tú has leído con atención la carta de Pablo a los Romanos, seguramente te habrás dado cuenta que esta ilustración se asemeja bastante a la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 7. Por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 7. Escuchen lo que dice Pablo. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¡Wow! ¡Qué plan! Ahora noten el giro tan inteligente que Pablo le da a la ilustración, porque Pablo no dice aquí que es la ley la que muere. ¿Se dieron cuenta? No, no es la ley la que muere, somos nosotros los que morimos a la ley. Nosotros que antes estábamos casados con la ley, somos nosotros los que hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo para desposarnos con Él. Solo que nuestro esposo, y aquí es donde la ilustración no puede ilustrar perfectamente la cosa ilustrada, la realidad es extremadamente más gloriosa que la ilustración. Nuestro esposo no se limitó a quitarnos la vida, sino a incluirnos en su propia muerte y en su resurrección. Nosotros fuimos clavados en la cruz juntamente con Cristo, y juntamente con Él fuimos resucitados para andar en novedad de vida. Y ahora que estamos legalmente casados con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, dice Pablo, debemos dar a luz. ¿Qué debemos dar a luz? Los frutos que antes no podíamos parir cuando estábamos casados con la ley. ¿Se dieron cuenta? Versículo 4. Por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, ¿a fin de qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Esa es la luz de esta realidad que ahora nosotros debemos interpretar la declaración de Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 14. ¿Recuerdan? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? Mis hermanos, ¿qué es estar bajo la ley? Bueno, estar bajo la ley es estar obligados a guardar la ley, pero no tener los recursos para poder obedecerla. Todos nosotros nacimos bajo la ley. Dios es el rey de este mundo, Dios es el soberano. Tú y yo, aun cuando éramos inconversos, estábamos obligados a guardar la ley, pero no podíamos guardar la ley. Estábamos bajo el dominio de la ley, pero no teníamos los recursos para guardarla.
pero ahora estamos bajo el dominio de la gracia. Y por esa razón tenemos los recursos de gracia que necesitamos para obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Y no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos de pura gracia. Únicamente porque Él nos amó cuando lo único que merecíamos era miseria y condenación. Es como el ejemplo que dio Jeff ayer de los $5 que le entregó a Virtudes. No sé si Virtudes anda por aquí. Los $5, ella no se lo ganó, ella no hizo nada. Ahora, es como él decía, y me encantó que Jeff hiciera esa aclaración. Si él simplemente le hubiera dado los $5, eso hubiera sido misericordia. Pero si ella lo hubiera robado y escupido el día anterior, entonces hubiera sido gracia. Así que, hermanos, no es del todo correcto decir que Dios nos acepta tal como somos. Y yo he oído muchas veces a los cristianos predicar el evangelio: no te preocupes, Dios nos recibe tal como somos. No, cuidado. No, es mucho más preciso decir que Dios nos acepta a pesar de cómo somos. Es diferente. Dios nos acepta a pesar de cómo somos, porque Él nos acepta únicamente por el hecho de estar en Cristo y por los méritos de Cristo. Es por eso que Dios nos acepta. Pero no es la intención de Dios dejarnos como somos, sino transformarnos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pastor, ¿y cuál es ese propósito? Que nosotros tengamos siempre buena salud, que tengamos una casa grande, que tengamos un buen sueldo, un buen marido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que ese es el propósito de Dios. No es la intención de Dios dejarnos como nos encuentra. Y mis hermanos, sin esa transformación en nuestras vidas, no tenemos ninguna evidencia de que hayamos sido encontrados por Dios y unidos a Cristo por la fe, porque ese matrimonio produce frutos. Para concluir, noten que no dije para terminar, dije para concluir. No, es que lo peor que puede hacer un predicador es hacerle creer a su audiencia que está acabando y no acabar. Ahora permítanme aplicar esto. Ya vimos cuál es la naturaleza del legalismo, la naturaleza del antinomismo. Espero que eso quede claro. Ya vimos el remedio, es el evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, yo quisiera traer 3 palabras de aplicación dirigidas a 3 grupos diferentes que están aquí hoy. En primer lugar, mis amados hermanos, permítanme hablarle a los pastores y a todos aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra en cualquier tipo de contexto. Mi amado hermano pastor, siempre que prediques o enseñes las Escrituras, recuerda exponer tu pasaje a la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque Él es el centro y la finalidad de toda la Biblia. Mis amados pastores, predicar los imperativos de Dios, los mandamientos de Dios, desconectados de Cristo y del evangelio, es lo que promueve el legalista que todos llevamos dentro. Es hacerle creer a nuestros oyentes que lo único que necesitan es esforzarse un poco más
Pero eso no es verdad. Mis hermanos, la ley por sí misma no produce santidad. Ese fue el error que Pablo tuvo que corregir en su carta a los Gálatas. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Los judaizantes se habían metido en la iglesia y estaban diciendo a los hermanos: sí, está muy bien que ustedes se hayan convertido a Jesucristo, pero si ahora quieren tener una vida espiritual más profunda, hay ciertos aspectos de la ley que ustedes tienen que guardar. Y escuchen lo que les dice Pablo: oh Gálatas insensatos. Wow. Alguien parafraseó este texto diciendo: mis queridos idiotas de Galacia, ¿quién os ha fascinado? Y la palabra allí es hechizar. ¿Quién fue que los hechizó? Y escuchen, pastores: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. ¿Ven cómo Pablo define su predicación? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Oh, ¿y por qué Pablo usa la palabra carne aquí? Porque normalmente en el Nuevo Testamento la palabra carne tiene la connotación de vicios escandalosos, de pecados escandalosos. Sin embargo, Pablo está usando aquí la palabra carne como ese individuo que quiere obedecer a Dios en su propio poder, en su propia fuerza, actuando en autonomía de Dios. Es a eso que Pablo le llama carne aquí. ¿Habéis padecido o experimentado tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Y ahora escuchen: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta otra vez? Por el oír con fe. Queridos pastores, nuestros hermanos necesitan tener un mejor entendimiento del Evangelio. Sí, los creyentes necesitan tener un mejor entendimiento del Evangelio y ampararse por fe en las promesas del Evangelio, porque solo de ese modo serán energizados, motivados en el camino de la obediencia. Es por el oír con fe. No le tengas temor a exaltar demasiado la gracia de Dios en Cristo, porque sabes que es imposible exaltar la gracia más de lo debido. Eso no puede ser. No, si exponemos fielmente el texto bíblico en su contexto, y van a haber indicativos y van a haber imperativos en el texto bíblico, vamos a exponer lo que el texto dice. Pero si exponemos fielmente el texto bíblico en su contexto y a la luz de lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, ayudarás a tus oyentes a ver la bondad de Dios, tanto en la ley como en el Evangelio. Escucha cómo Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 4. Dice Pablo: si todavía, versículo 3, nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El diablo está empeñado en que el mundo incrédulo no vea algo. ¿El qué? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo no quiere que ellos vean eso. Vean la gloria de Cristo, el carácter de Dios brillando en Jesús. Versículo 5:
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mi amado hermano, predica el Evangelio, predica a Jesucristo, porque es en el Evangelio donde descubrimos a Jesús, y es en la faz de Jesús donde nosotros vemos brillar la gloria de nuestro Dios. Y ¿saben lo que Pablo está diciendo aquí? Que cuando un impío es capaz de ver esa gloria, porque Dios le abre los ojos, se convierte al Señor, es transformado, como dice en el versículo 18 del capítulo 3. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo ocurre eso? Contemplando la gloria del Señor. ¿Tú quieres ver transformación en tus ovejas? Muéstrales la hermosura de Jesús. Muéstrale la gloria de Dios en Cristo. Muéstrales la bondad de Dios magnificada en la cruz. Era Martín Lutero que decía: predica como si Cristo hubiese muerto ayer, como si hubiese resucitado hoy y como si fuese a volver mañana. Predica así. Tu predicación no tiene siempre que ser evangelística en el sentido en que solemos usar ese término, pero siempre debe ser evangélica. Tu labor como predicador es hacer que tus oyentes puedan ver la hermosura, la gloria, la majestad del Salvador que murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, porque es contemplando su gloria que somos transformados de gloria en gloria. Esa es tu labor, mi hermano. Mi hermano pastor, hace muchos años, mi esposa y yo leímos no sé dónde, que en una iglesia había una viejita que siempre se sentaba detrás, pero un día invitaron a un predicador y estaba hablando de todo menos de Jesús. Y ella allá atrás le decía: joven, exáltalo, exáltalo. Y a veces, muchas veces, en los años que tenemos de casados, cuando vamos saliendo para la iglesia o para algún lado donde yo voy a predicar, mi esposa me recuerda eso: exáltalo. En segundo lugar, a los creyentes que están aquí, a todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi hermano, mi hermana, yo quiero invitarte en esta noche a que tú experimentes el gozo y la alegría de la obediencia. El gozo y la alegría de la obediencia. Me fascina en el Salmo 119 cuando el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Notaron eso? Él no dijo: oh, cuánto yo amo la ley. No es que él amaba un conjunto de leyes. No. Oh, cuánto amo yo tu ley. Yo amo esa ley porque es tu ley. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios compasivo. Nada que venga de ti puede ser malo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Mi hermano amado, no divorcies, no permitas que el diablo y el pecado que mora en ti te hagan un truco en tu psiquis, en tu mente, para divorciar los mandamientos de Dios del carácter bondadoso y sabio de Dios. Porque la ley es en realidad una expresión de su amor y de su sabiduría. Es por el deseo que Dios tiene de bendecirnos que nos da su ley, de darnos una vida bienaventurada.
Por eso el salmista podía decir: yo amo tus mandamientos, porque a través de ellos ando en libertad. ¿Tú oíste eso? Andaré en libertad, porque estoy obedeciendo tu mandamiento. El salmista no veía la ley como una camisa de fuerza, lo veía como algo liberador. Y en otra parte dice: yo amo tu ley más que millares de oro y de plata. ¿Tú puedes decir eso de la ley de Dios? No divorcies una cosa de la otra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Yo no sé cuántas veces yo he hecho este experimento en diferentes lugares, pero yo le he dicho a las personas: dime rápidamente qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra santo. Y la gente dice pureza, la gente dice separación. Nadie nunca dice alegría. Ese es el legalista que está en ti. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Pues escuchen, porque para que no digan: eso es antiguo testamentario, pastor. Bueno, primero tienes una mala teología bíblica, pero ok, vamos a aceptarlo. Oye lo que dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El amorómetro de Dios no se mide, y yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron ahorita de la alabanza. Yo hoy sufrí lo que ustedes no se imaginan, porque vine con mi garganta afectada y no podía cantar a todo pulmón, porque es como me gusta cantar. Y los hermanos de mi iglesia lo saben. Yo no digo que canto bien, digo que canto duro. Si ustedes van, hay una teología detrás de eso. Si ustedes van al Apocalipsis y ven cada vez que aparece la adoración celestial, siempre, invariablemente en el libro de Apocalipsis dice: cantaban a gran voz. Y yo le hago caso a eso, excepto cuando tengo que predicar. Pero el amorómetro se mide no por lo duro que tú cantes. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama guarda mis mandamientos. Y más adelante dice Jesús: si guardareis mis mandamientos, Juan capítulo 15 versículo 10, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Oyeron eso? Yo les estoy dando mis mandamientos para que el gozo que yo tengo en mi Padre esté en vosotros. No, nuestro Dios no es una especie de policía universal que está tratando de destruir tu gozo. Esa es una mentira diabólica. Él es un Padre de generosidad extrema, que entregó lo más preciado y valioso que tenía a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, para poder bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios capítulo 6. Mi hermano, predícate el evangelio todos los días. Mata al legalista que hay en ti con el evangelio. Predícate el evangelio. Recuérdale a tu alma las inescrutables riquezas de Cristo, que ahora son tuyas únicamente por gracia, por medio de la fe y en dependencia del Espíritu de Dios. Hoy mismo, mi amado hermano, toma la determinación de hacer morir el pecado que todavía mora en ti. Dale muerte a tu pecado mientras contemplas en las Escrituras la gloria, majestad y hermosura de nuestro Señor y Salvador, de modo que viendo su gloria tú puedas ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lee tu Biblia, porque todo este libro habla de Jesús. Y si hay algunos aquí que todavía están tratando de salvarse haciendo buenas obras, o tal vez viviendo en libertinaje, porque han desistido
de alcanzar ese estándar de santidad, yo quiero invitarlos en esta noche a que dejen de tratar de hacer lo imposible. Es imposible salvarte a ti mismo. Es imposible alcanzar el favor de Dios por tus propios méritos. No lo intentes, es imposible. El que quiere salvarse guardando la ley, solo tiene que hacer una cosa: guardarla desde la cuna hasta la tumba, sin haber roto ni uno solo de los mandamientos. Porque el que viola uno de los mandamientos los violó todos, porque violó la ley. La ley es como una cadena. Si tú le rompes un eslabón, dañaste la cadena. Pero fue un solo eslabón, pero dañaste la cadena. No trates de hacer lo que es imposible. Como también es imposible que puedas encontrar satisfacción en todo aquello con lo que estás tratando de sustituir a Dios en tu vida. A final de cuentas, el problema del legalista y el problema del libertino es que ambos pretenden ser su propio salvador de manera diferente. Porque piensan que si ellos no lo hacen, nadie lo hará por ellos. Porque desde la caída de Adán y Eva, esa visión distorsionada de la bondad de Dios, del carácter de Dios, vino a ser parte del ADN de la raza humana. Todos nacemos con ese problema. Oh, mi amigo, pero Dios es bueno. Dios envió un Salvador al mundo por la sencilla razón de que nadie podía salvarse a sí mismo. Yo soy el pan de vida, dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oh, mi amigo, ven a Cristo y ven ahora. Porque las puertas de la salvación todavía están abiertas de par en par para todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. Dichoso el hombre que en Él confía. Oh, mi amigo, Dios ofrece en el Evangelio el perdón de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Y el don de la vida eterna. Únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente por medio de la fe. Oh, ven a Cristo y ven ahora.